Listo. Vamos a orar. Hermana Marta, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Soberano Padre, en esta noche te queremos dar gracias porque nos tienes con vida, Señor. Y que cada día que tú nos regalas es una oportunidad que tenemos para y capacitarnos más de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que estamos acá reunidos. Gracias, Señor, por cada una de sus familias. Que seas tú, Dios, bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Que seas tú, Dios, hablando a través del pastor Freddy, que es nuestro líder y que nos va a instruir hoy en el taller de Viviendo al Máximo 4. Que lo que aprendamos hoy, Señor, sea para edificarnos cada día más y más y para enamorarnos cada día más y más de ti y para aprender a vivir más en obediencia y que lo que estamos aprendiendo, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir, Señor, porque lo que tú nos estás enseñando a través del pastor es para edificar nuestras vidas y que lo que aprendamos acá, Señor, lo compartamos con los demás, con las personas que tú nos pongas en el camino, Señor, que no nos quedemos con nada de lo que aprendamos acá. Es en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya entramos en la recta final de este curso, de este taller. Vamos a ir a la parte donde dice nivel 4, ahí en sus cartillas, en sus manuales, viviendo al máximo, cumpliendo la misión de Cristo. Cumpliendo la misión de Cristo. Voy aquí a compartirles también pantalla. Listo. Entonces, como el título lo indica, este nivel nos va a ayudar a cumplir la misión de Cristo. Y esta parte es muy interesante porque de lo que aprenderá usted en el nivel 4 permitirá que otros que lo rodean conozcan la salvación que Dios tiene preparada. Entonces es súper importante, súper vital este taller. Entonces, lo primero que debemos aprender es que hay muchas ideas erróneas frente a la muerte. Cuando ha fallecido nuestro familiar o nuestro amigo, un ser querido, surgen muchas preguntas. Anote ahí en su manual. Hay muchas ideas frente a la muerte. Y como le decía ahorita, hay muchas ideas erróneas frente a la muerte. Algunas de esas ideas es, ay, ¿será que ya nunca más le volveré a ver? ¿Será que realmente habrá vida después de la muerte? ¿Será este el fin? ¿Estará dónde? ¿Estará sufriendo? ¿Estará gozando? Entonces son muchas las interrogantes que nos surgen frente a este tema de la muerte. Entonces, lo que debemos recordar es que también hay muchas ideas falsas frente a la muerte. Por las religiones, por ejemplo, los hinduistas dicen que uno muere y va a un estado de acuerdo a cómo se comportó, si se comportó bien, va a un estado de reencarnación y reencarna en algo peor de lo que era. Por ejemplo, si usted se portó mal, entonces encarna en el cuerpo de un animal. Y si siendo un animal se porta mal, encarna en otro animal peor. Y la idea hinduista dice, no, si usted se ha portado bien, va a encarnar en algo mejor, hasta que usted llegue a ser un dios. Pues la Biblia no enseña esto. Hay otra religión que enseña que el fin de la muerte, cuando llegamos a la muerte, ya es el fin. Ya no hay nada más allá después de la muerte. Pero la Biblia no enseña esto. Y por eso la importancia de que entendamos que el mundo está siendo engañado. Voy a compartirles acá para que sigan llenando en el manual. El mundo
Pongan ahí en su manual, el mundo está confundido y engañado frente a la eternidad y la muerte. ¿Por qué está engañado? Por lo que les acabo de decir. Las religiones, por ejemplo, el catolicismo les dice que ellos van a un estado en el cual van a purgar sus pecados, lo llaman purgatorio, y dicen que allá van a estar sufriendo durante algún tiempo, porque como están purgando sus faltas, cuando las purguen, ya van a salir bien librados y se van a ir para el cielo. Algo que debemos entender es que los seres humanos somos eternos a partir del momento en que somos creados. Esta parte es muy importante que la entendamos. Es decir, no somos eternos en el sentido de que siempre hayamos existido. Usted empieza a existir desde el momento en que su papá y su mamá donaron el esperma y el óvulo y se unieron. A partir de ahí, usted empezó a existir. Antes de eso, usted no existía. Pero a partir de ahí, la Biblia sí dice que tenemos eternidad. A partir de ahí, Dios dice que vamos a existir para siempre. Mira lo que dice la palabra. Voy a pedirle a Sandra Vega que nos lea Eclesiastés 3:11, por favor. Eclesiastés 3:11. ¿Qué dice? Eclesiastés 3:11. Al Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Entonces, eso de que Dios sembró eternidad en nuestro corazón quiere decir que a partir del momento en que somos concebidos, vamos a vivir para siempre. Interesante, ¿cierto? Entonces la palabra es clara al decirnos que la muerte no es el fin. Dios nos hizo seres eternos. Entonces, si usted ya despidió a un ser amado o está pronto a despedir a un ser amado, ese no va a ser el fin de esa persona. Hay eternidad. Pero la Biblia nos dice que hay dos formas de pasar la eternidad. Hay dos lugares donde usted puede pasar la eternidad. Dos destinos. Dos finales donde usted puede pasar la eternidad. Y lo interesante con la eternidad, ¿cuánto dura la eternidad? ¿1000 años? ¿100,000 años? ¿1,000 millones de años? ¿O para siempre? La eternidad dura para siempre. Entonces, es decir, la eternidad no tendrá un fin. Mire lo que dice la Biblia acerca de esos dos lugares donde el ser humano puede pasar la eternidad. Voy a pedirle a Marta que por favor nos lea Daniel 12:2. Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Entonces mire que Daniel en el Antiguo Testamento dice que los muertos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Y toda la Biblia desde el principio hasta el fin dice lo mismo. Miremos otro pasaje en el Nuevo Testamento. Sandra Gudelo, ¿nos puedes leer por favor Mateo 25:46? Y no sé si me entienda porque estoy muy enferma. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, siempre está bien acostipada. Listo. Este pasaje nos dice, irán unos al castigo eterno y otros, los justos, a la vida eterna. Entonces, esto nos habla de que hay dos destinos eternos. Hay dos lugares donde podemos ir en la eternidad. Y nos los describe Jesús también hablándonos de que algunos eligen el camino ancho que lleva a la perdición y otros eligen el camino angosto que lleva a la salvación. Eso quiere decir que hay
Dios anhela, Dios tiene un anhelo que disfrutemos de la vida eterna en uno de esos destinos. El cielo, pon ahí en tu manual, el cielo. Dios anhela que disfrutemos de la vida eterna en el cielo, donde estaremos llenos de su bendición y de su presencia. El cielo es un lugar maravilloso que nos describe Apocalipsis 21 y también en todo el Nuevo Testamento se nos describe el cielo. Y se nos dice que es un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde habrá consuelo y donde disfrutaremos de la presencia de Dios para siempre. Habla de un lugar maravilloso. Pero también nos dice el otro lugar donde se puede pasar la eternidad es el infierno. Eso es muy interesante porque la Biblia es clara frente al infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en el infierno. Ellos creen solamente en el cielo y piensan que las personas que son condenadas simplemente apenas mueren, dejan de existir. Pero la Biblia es clara que hay una consecuencia. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 42. Voy a leerlo. Dice, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, es un lugar donde se sufre por siempre. Entonces, al hablar de un lugar de bendición para siempre y un lugar de condenación para siempre, debemos preguntarnos, ¿cómo hace alguien para ir a la eternidad en el cielo? Pues Dios nos ama y por eso mandó a su Hijo, ya lo vimos en el nivel 1, para que muriera por nosotros, para limpiarnos del pecado que nos condenaba. Hay un pasaje que ya hemos estudiado también, que es Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el único camino para ir al cielo se llama Jesucristo. Por eso habla de un camino que nos salva y que nos libra del infierno. Y también nos dice que Jesucristo nos ofrece la verdad. Es decir, ahorita les decía que hay muchos engaños frente a la eternidad. Los hinduistas, los budistas, algunos grupos cristianos como los testigos de Jehová, no dicen la verdad frente a la eternidad. Pero Dios nos dice que en la eternidad podremos disfrutar para siempre de su presencia si creemos en Él como el Hijo de Dios. Entonces eso nos lleva a recordar que solamente Jesucristo es la única esperanza de vida eterna. Entonces, si usted quiere saber si su familiar va a ir al cielo o va a ir al infierno, usted debe preguntarse si esa persona, sea su papá, su mamá, su abuela o un amigo, cuando fallezca va a ir al cielo. Usted debe pensar si esa persona ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Porque si esa persona no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, pues algunos para darse consuelo dicen, no, mi mamá fue muy buena persona. Ella no le hizo mal a nadie, no robaba, no mentía, ella fue muy buena mamá. Pero recuerden que la salvación no es por obras. La salvación, el ir al cielo no es porque usted sea buena persona. Porque a pesar de que usted sea buena persona, debe recordar que a pesar de todo, hay pecado en nuestras vidas. Todos somos pecadores. Entonces es muy importante que las personas, por más buenas que creamos que sean, o por más buenas que se crean ellos, necesitan a Jesucristo en sus vidas. Porque sin Jesucristo no van a ir al cielo. No lo está diciendo el pastor Freddy, lo dice la Biblia. Es radical la Biblia en decir, así sean muy buenas personas, necesitan a Jesús, porque necesitan la limpieza de sus pecados.
Entonces es muy urgente esto que estamos aprendiendo, porque si nuestro familiar parte sin Dios, parte sin Jesucristo, el destino no es alentador para nuestro amigo, para nuestro familiar o para nuestro conocido. La Biblia nos dice en Juan 3:18, Juan 3:18, no sé si Lina tenga acceso para que nos lea este pasaje. Bienvenida Lina y Andrés. Si puedes, de pronto Lina, si tienes acceso al micrófono, si nos puedes leer lo que aparece ahí en pantalla, Juan capítulo 3, versículo 18. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. No hay condenación para todo el que cree en Él. Para todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Dice, pero. Ay, bueno, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, recordemos que en Viviendo al Máximo 1 aprendimos cómo creer en Jesús. No es algo de la mente. Ay, yo creo. Porque recuerden, hasta Pablo Escobar se echaba la bendición. Y él creía en la mente en el Señor Jesús. Acuérdense que en Viviendo al Máximo 1 aprendimos que ese creer es de corazón, querer un cambio en su vida, que se llama arrepentimiento, confesar que yo quiero entregar mi vida a Cristo y ser bautizado bíblicamente. Lo hemos aprendido en Viviendo al Máximo 1, también lo vimos en la parte del tabernáculo. A la entrada habían 3 ejemplos que nos enseñaban el paso para entrar al cielo. Entonces, ¿qué es Jesucristo? La única puerta es aceptar el sacrificio de Jesús y ser bautizado bíblicamente. Eso me lleva a creer en Él. Y si yo me he entregado a Cristo, ¿qué es lo que dice este pasaje? Que no hay ¿qué? No hay condenación. Entonces, esto nos lleva a pensar, ahí pongan en sus manuales, que es vital que el mundo conozca de Cristo. Es vital. ¿Qué es vital? ¿Qué es algo vital? ¿Qué entienden por algo vital? Alguien que de pronto quiera opinar. ¿Qué creen que es algo vital? Algo que no puede faltar, algo infaltable. Ajá. Vital es algo necesario. Sí. Muy bien. Entonces, vital, como ustedes acaban de decir, es algo que no puede faltar. Pero vital es algo indispensable. En el caso de la vida, es algo necesario para no morir. Por ejemplo, hay 3 elementos que son vitales. El agua es vital. Si usted no bebe agua, en menos de, creo que 8 días, puede morir. O de pronto hay personas que pueden vivir mucho tiempo más sin agua, pero llega un momento en que la deshidratación hace estragos. Entonces, el agua es algo vital. La comida, después de 2 meses, una persona después de 2 meses sin comer, puede morir. La comida, el alimento es vital. La luz es vital. Hace unos días yo tuve la oportunidad estábamos terminando un retiro de parejas y yo apagué la luz de al fondo, apagué todas las luces de una casa, la casa en la finca allí que es oscura, y vi que al fondo me quedó faltando una luz. Entonces yo no caí en cuenta de prender la luz de la sala para ir para allá, sino yo me fui derechito al fondo a apagar la luz. Y apagué la luz y cuando la apagué quedé en tinieblas. Pero una oscuridad profunda dentro de esa casa en el primer piso. En la parte de al fondo ya estaba todo cerrado, era de noche. Entonces yo dije, no, yo me ubico. Y traté de dar 3 pasos y por un momento me sentí perdido. Y yo tanteaba con las manos y yo quería salir,
O sea, yo quería asomarme a donde estaba la puerta. Yo decía, si veo la puerta, veo algo de luz y puedo salir. Pero llegó un momento en que me desesperé porque no encontraba la luz, no encontraba esa puerta y tocaba la pared y tocaba una parte que yo no identificaba y me sentía completa. Unos segundos en los que me sentí completamente perdido por esa falta de luz. Gracias a Dios como que tronó y alcanzó a entrar un poquito de luz y alcancé a medio ubicarme y logré salir rápido. Pero la luz es vital. Si no hubiese luz, la luz del sol, no hubiesen cultivos, no hubiese comida. Y es interesante porque Jesús se identificó en los evangelios, dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Saben por qué Jesús se identificó con esos tres elementos? Porque Él estaba enseñándonos que Él es vital para que no vayamos al infierno. Él es vital para que podamos disfrutar del cielo. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Voy a pedirle el favor a Marta que nos lea este pasaje. Por favor. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces, miren que es muy importante, no solamente que usted haya entregado su vida a Cristo. Dios nos dice, Dios nos ha dado una tarea. ¿Quién la dio? El pastor. Dios. La iglesia. Dios. Dios le dio una tarea a Sandra Vega, Dios le dio una tarea a Lina, Dios le dio una tarea a Sandra Gudelo, Dios le dio una tarea a Marta. Dios nos dio una tarea. Reconciliar a la gente con Él. Entonces ponga ahí en su manual. Nuestra tarea es reconciliar a la gente con Dios. Ay, no, eso es tarea del pastor, que él vaya y busque a la gente para que se reconcilien con Dios. Yo no soy un pastor, yo no he estudiado casi nada de la Biblia, pero noten que ese versículo nos está diciendo que a todos los que llamó, a todos los que le dio ese regalo para que llegaran a Dios, les dio una tarea. Entonces esa tarea no es solamente para el pastor, no es solamente para los apóstoles. Esa tarea es para usted y para mí, para todos los que ya han sido reconciliados. Entonces nuestra tarea es reconciliar a la gente con Dios. Marcos 16:15, Sandra Vega nos quiere leer por favor este pasaje. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ajá. Esa orden, eso es un mandato. Les dijo, vayan por todo el mundo. Y ese mandato es para todos los que son cristianos. Que vayan y le hablen a otros. ¿Cuál es la buena noticia? Que si se entregan a Cristo, que si tu papá, que si tu mamá, que si tus hijos, que si tus vecinos, si tus mejores amigos se entregan a Cristo, no van a ir al infierno, sino van a ir al cielo. Esa es la buena noticia. Y es una noticia que todos nosotros debemos compartir con las personas. La buena noticia es que Cristo quitó el pecado que nos separaba de Dios y ahora por medio de Jesucristo podemos ir al cielo. Mira lo que dice Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay ¿qué? Condenación. Ya no voy para el infierno. Ya no me pierdo. Ya no soy condenado. Ya el pecado que me condenaba ya no tiene poder sobre mí. Ya no estoy sufriendo cuando muera. ¿Sabe por qué la gente se angustia tanto frente a la muerte? Porque no sabe cuál va a ser su destino eterno.
Por eso la gente sufre frente a la muerte. Y muchas personas, cuando les hablan de la muerte, les da nervio, les da angustia, les da zozobra, les da temor. Porque no están seguros para dónde van. Y es verdad, muchos de ellos lamentablemente van a ir al infierno. Pero cuando yo sé que Cristo me va a llevar al cielo, yo sé que ese paso, aunque puede ser doloroso y triste, sé para dónde voy. Voy para el cielo, porque Cristo lo ha prometido. Entonces, ¿por qué es vital que les comparta a otros de Jesucristo? Porque es vital que mi hijo conozca del Señor Jesucristo. Porque es vital que mi esposo, que mi mamá conozca del Señor Jesucristo. Ahí en su manual. Porque si no conocen de Cristo, no serán salvos. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja, no hay alternativa, no hay novena que valga, no hay nada. La Biblia es clara. Si no conocen de Cristo, no van para el cielo. Mira lo que dice Romanos 10:14. Voy a pedirle a mi hermana Marta que nos lea, por favor. Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Ajá. Está hablando de la gente que no conoce, que no se ha entregado a Cristo. Vuelvo y le repito. Si una persona dice, ay, sí, yo creo en Cristo, pero no le ha entregado su vida, no puede ser salvo. Y acá dice, ¿cómo van a creer en alguien si no saben cómo hacerlo? ¿Cómo van a invocarlo si no saben cómo orarle? ¿Y cómo van a buscarle si no hay quien les diga? ¿Saben quién les puede decir a las personas que conozcan a Jesús? Usted y yo. Entonces, la primera respuesta, ¿por qué es vital que les comparta a otros de Jesús? Es porque si no conocen de Él, no van a ir al cielo. La segunda razón por la que debo compartirles de Jesús es porque cumplo el propósito para el que Dios me ha llamado. Cumplo el propósito para el que Dios me ha llamado. Es decir, Jesús dijo que la misión era para todos los que creían en Él. Y a manera de ilustración, comparó a sus seguidores con dos elementos. Uno de ellos es la sal. No sé si ustedes han leído en la Biblia donde Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. Y Él le está comparando a todos los que creen en Jesús como sal. Alguna persona, por ejemplo, que ha vivido en la costa va a decir, ¿y por qué con la sal? Si los que son salados son porque les está yendo mal. Pero no se refiere a esa creencia que hay en la costa. Se refiere más al uso que se le daba a la sal en los tiempos bíblicos. Recordemos que la sal era vital. Ahora es vital también la sal, en el sentido de que si usted se come una comida y no le echa sal, grave. Va a saber insípido, no va a saber bueno. Pero en la época de la Biblia, en la época en que Jesús dijo esto, era aún más importante la sal. Primero, no era barata, no era económica, era costosa. Era un producto costoso. Segundo, era un producto indispensable porque no habían neveras, entonces salaban todos los productos. Por ejemplo, usted compraba carne, de inmediato usted tenía que salarla y ponerla al sol para que se secase y no se corrompiera, no se dañara. Y eso hacía que la carne durara hasta 8 días cuando se le echaba sal o mucho más. Entonces lo que hacía la sal era preservar. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en las vidas de las personas, que no sean corrompidas por el pecado, sino quiere preservarlas, quiere cuidarlas
de aquello que el pecado quiere hacer. Entonces, por eso dijo, ustedes son la sal, ustedes tienen el mensaje mío que va a transformar las vidas de ellos. Y otro aspecto con el que Jesús nos comparó fue la luz. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, voy a compartirles el versículo que estoy hablando. Mire, dice, ustedes son la sal. Pero también les dijo, ustedes son la luz del mundo. Miren, el mundo anda en tinieblas. El mundo anda en tinieblas. Cuando yo quedé en oscuridad, en ese ejemplo que le comenté ahorita, en la finca, yo me estaba tropezando con todo. A pesar de que estaba usando las manos para guiarme, me estaba tropezando. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde las personas se están tropezando. El hombre ya no quiere ser fiel a su esposa. Quiere irse a tropezar por donde vaya. Los jóvenes quieren hacer la vida alejada de Dios y quieren tener tropiezo tras tropiezo, golpe tras golpe. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo en oscuridad. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos una luz que alumbra. Se llama Jesús y nosotros podemos compartirles de esa luz a ellos para que sus vidas sean transformadas. A veces cometemos un error y es que queremos que otros hagan el trabajo por nosotros, por muchas razones, las cuales veremos más adelante en este manual, en este nivel 4. Pero debemos entender que la tarea es suya y es mía, de que otros conozcan de Jesús. El apóstol Pablo, hablando de la tarea que tenía, dijo una frase muy interesante que está ahí en el libro de Hechos. Voy a invitarlo a que la leamos. Hechos, capítulo 20, versículo 24. No sé si Andrés de pronto está en clase, de pronto no pueda leernos. Entonces, Lina, ¿nos quieres leer, por favor, este pasaje? Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Amén, gracias, Lina. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que Dios nos dejó una tarea? Esa tarea es que contarles a otros la buena noticia de que Jesús puede salvarlos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mi vida no vale nada si yo no hago la tarea que el Señor me asignó. O sea, mi vida no tiene sentido si yo no hago bien las cosas. ¿Y cuál es la tarea? Ahí la dice, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y eso deberíamos pensar nosotros. Nuestra vida no vale la pena si no valoramos esa tarea que Dios nos ha dejado. La tarea de hablarles a otros de Jesús. Entonces, eso me lleva a pensar que la vida cobra significado cuando comparto a otros las buenas noticias de Jesús. Mire, yo he visto personas que van a una iglesia hace años. Conozco cristianos de años, pero he visto cristianos aburridos siguiendo a Dios. He visto cristianos desanimados. Pero ¿sabe cuál es la razón? Porque ellos no han entendido que además de ellos ser salvos e ir al cielo, tienen una tarea. Cuando un niño no hace la tarea en el colegio y no hace tareas en todo el año, pierde el año. Pues algo parecido pasa con los cristianos que no han entendido la tarea que tienen por delante. Pueden perder el ánimo en su vida cristiana. Si realmente usted quiere que la vida cristiana cobre significado, y no solo la vida cristiana, sino su vida en general, tiene que entender que hay una
una labor importante que Dios te está mandando a hacer. Y es que le compartas a otros que necesitan urgentemente a Jesús. Recuerda lo que vimos al comienzo, si no conocen a Jesús, van para el infierno. Ahora, algunos están pensando, uy, esta lección de hoy está buena, pero está dura. Es difícil. Y debo recordar que voy a tener obstáculos para cumplir la misión de Dios. Es que nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo, no, eso simplemente dígale a las personas, entréguese a Cristo porque si no se va para el infierno. Así no es de fácil, no es fácil. Van a haber obstáculos. Y uno de los grandes obstáculos que la mayoría de personas tenemos a la hora de compartir a otros es un sentimiento de incapacidad. Un sentimiento de que yo no soy capaz de hablarle a otro de Jesús. Puedo tener las justificaciones para esa incapacidad. Yo no sé nada de la Biblia, dejémoselo al pastor. Yo tengo muchos problemas en mi vida para poderle hablar a otro de Jesús. Yo realmente no me siento preparado, no soy capaz. Pues le tengo una noticia. Sabía que la mayoría de personas que Dios llamó en la Biblia tenían ese mismo sentimiento de incapacidad. Sí, hay muchos ejemplos. Isaías, Jeremías, en el Nuevo Testamento también hubo muchos que al comienzo no se sentían capaces. Mira este ejemplo de Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Dios había llamado a Jeremías a que hablara de su palabra. Y mira lo que dice. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y mire lo que le dice el Señor. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quieras que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías le estaba sacando una excusa de incapacidad. Le estaba sacando una incapacidad, no médica, sino una de su edad. Señor, yo soy muy jovencito. Yo soy un pollito. Yo soy muy joven para cumplir ese llamado. ¿Y qué le dice el Señor? A mí no me venga con esas. No digan soy muy joven. Frente a la misión de Cristo podemos sentir que no somos capaces debido a que no llevamos mucho tiempo en la vida cristiana o no conocemos mucho de la Biblia. Pero ¿sabe qué Dios le prometió aquí a Jeremías? Yo estaré contigo. Y esa misma promesa la hace a nosotros. Yo estaré con Sandra, yo estaré con Andrés, yo estaré con Marlene, yo estaré con Marta, yo estaré con Lina. Dios promete que cuando cumplamos esa misión, no va a ser usted el que la haga, es Dios a través de usted. El Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Entonces, esa justificación de que yo no me siento capaz, Dios nos calla la boca y nos dice, ningún yo no me siento capaz, porque no es usted el que va a hacer la obra. Dios la va a hacer, pero a través de usted. Es Dios el que obra. Otra excusa que muchas veces sacamos, bueno, un texto más para esto de la incapacidad. Pues usted dirá, bueno, pero Dios le prometió eso a Jeremías, a mí en ninguna parte me lo ha prometido que va a estar conmigo. Pues mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él prometió que aquellos que les iba a dar el Espíritu Santo, les iba a dar poder para que hablaran a otros. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de nosotros.
Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted se entregó a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, Dios se lo dio para que le hable a otros de la buena noticia. Otra excusa que muchas veces sacamos, otra excusa o otro motivo más bien por el cual no hablamos de Jesús es por egoísmo. Algunos dirán, uy, esa palabra es muy fuerte, pastor, ¿cómo así que egoísta? Yo no soy egoísta, a mí me gusta compartirle a la gente. Pues, recuerde lo que Dios dice en Mateo capítulo 4, versículo 13. Hermana Marlene, ¿nos podría leer Mateo capítulo 4, versículo 13, por favor? Hermana Marlene, ¿está por ahí? Bueno, parece que no está. Entonces, alguien que active el micrófono y nos lea, por favor. Ok. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Gracias. Ahí nos está diciendo que la sal no debe perder su sabor, debe cumplir su propósito. Porque si pierde su sabor, entonces ya no va a servir, ya no va a ser útil. Y miren lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces Dios no me llamó a mí para que ocultarse lo que yo sé, que Cristo salva. Pastor, yo Dios sí no me estaba, llamó pero para... es que no me sonaba no sabía buscar esa vaina aquí. Pero bueno, Bueno, dale, el próximo versículo dale, pastor, no dale, lo pero lee, listo. porque estoy acá. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué egoísta? Porque una persona que no comparte de Jesús es egoísta. Porque si yo conozco la cura contra una enfermedad mortal y me quedo callado, estoy siendo egoísta. Y soy cruel al no compartirla. Lo mismo sucede si no comparto la salvación. Puedo esconderme o ignorar la misión de Cristo, pero al no cumplir la misión de Cristo, voy a tener consecuencias que afectarán negativamente mi vida y la de otros. Por ejemplo, ahí vimos que la sal pierde el sabor y dice que la echan en la tierra y la pisotean porque ya no sirve. Eso habla de las consecuencias que pueden venir sobre mi vida si yo me escondo, si yo me quedo callado. Si usted tuviera la cura contra el cáncer, usted la promulgaría a los 4 vientos. Pues tenemos algo mejor que la cura contra el cáncer y es la vida eterna, la salvación. Entonces no podemos quedarnos callados. Otra razón por la que algunas personas se quedan calladas es por vergüenza, miedo o pereza. Vergüenza, miedo o pereza. Mire lo que dice la palabra. Ahora sí, hermana Marlene, si quiere nos activa y nos lee 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Amén. El Señor Amén. Jesús, Dios sabía que a algunos les iba a dar vergüenza o miedo. Y acá nos está recomendando, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de Jesús. Porque esto no, vergüenza, como yo le digo a mis hijos, pena que te vean robando, pena que te vean haciendo lo que es indebido. Pero no debería darnos miedo o vergüenza o pereza que otros conozcan de Jesús, porque esto, como lo hemos aprendido hoy, es algo vital. Romanos 1:16, Sandra Vega nos quiere leer, por favor, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Entonces, mire que primero dice, no se avergüencen. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, yo no me avergüenzo, porque yo sé lo que eso significa. Es un poder para salvar a otros. Entonces puedo tener muchos sentimientos frente al llamado de Dios,
pero la Biblia es clara que frente a la importancia y al poder que tienen las buenas nuevas, para el perdido no debo limitarme por lo que estoy sintiendo, debo hacerlo. Otro obstáculo para compartir es muchas veces la burla o el rechazo. Ay, no, es que si yo le hablo a otros, se van a burlar de mí. Ay, no, es que si yo les hablo, mi familia me va a rechazar y me van a decir, ay, no, aquí vino el aleluyo, o el cristianito, o el evangélico, y me van a rechazar. Mateo capítulo 5, versículo 12, nos dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Es una promesa. Dice, Dios los bendecirá. Otra versión dice, bienaventurados, cuando por mi causa la gente los rechace, o se burle de ustedes, o los juzgue. Entonces, la promesa de Dios es, si yo le hablo a mi familiar y él se burla o me rechaza, Dios me va a dar mi pago, Dios me va a dar mi bendición, Dios me va a dar mi recompensa. Entonces, ¿qué prefiero? ¿El temor a que se burlen de mí o la bendición de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo quiero la bendición de Dios. Si la gente se va a burlar porque yo quiero el bien para ellos, muchas veces uno quiere el bien para las personas y la gente es ingrata, es mala, es injusta, pero no nos debemos cansar de hacer lo que es correcto. Y hagámoslo, a pesar de que se burlen de nosotros, a pesar de que nos rechacen, porque son mayores las promesas que Dios tiene que lo que podamos sufrir por causa de otros. Bueno, hasta aquí dejamos la lección por el día de hoy. Nos queda faltando la mitad acerca de esta parte del llamado de Dios. Entonces, quiero invitarlos a que estén repasándolo porque es muy importante esto del llamado. Recuerden, si yo no comparto, mi familia se puede perder, mis amigos se pueden perder. No sé si hay preguntas frente a lo que hemos visto hasta ahora de la misión de Cristo. Si tienes alguna pregunta, puedes activar el micrófono para que la estemos escuchando. Yo quiero preguntar si le compartimos a personas que vemos que están sufriendo y dicen sí, 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 seguimos perseverando o nos quedamos quietos o porque en eso sí tengo como duda. Sí, hay una parábola que Jesús contó acerca de una fiesta de bodas donde se invitaba a las personas a esa celebración. Y dice que ellos rechazaban. Y Jesús dice en esa parábola, fuércenlos a entrar. Es decir, como que síganles casi obligando a que entren. Porque es que haga de cuenta que tu hijo está enfermo y el médico le mandó un remedio. Y tu hijo dice, yo no me quiero tomar el remedio. Entonces uno de pronto le insiste, no, yo no me lo voy a tomar. Pues uno como papá no se va a quedar con los brazos cruzados. Uno como sea va a hacer lo posible para que se tome el remedio. Ay, que es que yo ya les he dicho muchas veces y no quieren. Pues la palabra nos dice, fuércelos a entrar. Es decir, haga todo lo que esté a su alcance para que conozcan. Otra forma importante de ganar a nuestra familia también, además de hablarles, es orar mucho por ellos, orar por la salvación de ellos. Sí. Si yo les hablé y no quieren, pues así parezca canzón,
les sigo hablando, pero al mismo tiempo acompaño eso con oración. Oro por mi esposa, oro por mi familiar, oro por mi hijo, para que conozca y acepte el mensaje. Acuérdense que nuestros corazones son como terrenos, y a veces el terreno está lleno de espinos, o a veces está lleno de piedras, como en la parábola que Jesús contó, que cayó la semilla y no dio fruto. Hay veces caen en un corazón tan endurecido que Satanás se roba lo que nosotros le hablamos. Pero debemos seguir regando la semilla, no nos cansemos. Bueno, y esa pregunta mía es porque en otro versículo de la Biblia dice que no le echemos perlas a los cerdos. Eso le iba a preguntar yo. Entonces eso me confundía a mí. Yo pensaba que compartía, sembraba la semillita contando, y si no me querían ya pues hacer caso ni nada, como dejar la cosa quieta. Entonces esa es la confusión. Pues recuerda que ahí en el contexto habla de una situación específica. La situación, yo miro aquí en Mateo capítulo 7, eso está en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y el contexto, te lo voy a leer para entender, porque no es solamente coger un versículo, porque un versículo fuera de contexto, dicen es un pretexto. Entonces, habla de no juzgar a los demás, los versículos. Dice, no juzgues. O como dice el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, el contexto no está hablando ahí de predicar el evangelio. El contexto está hablando de juzgar a los demás. ¿Y cómo se aplica ese versículo? Que muchas veces nosotros queremos hablarle a alguien de Jesús, pero nosotros también estamos fallando en eso que estamos juzgando. Entonces nosotros no podemos tratar de ayudar a alguien si nosotros no estamos bien. Y nosotros no podemos darle bendiciones a otras personas que no las van a aprovechar. Pero esto habla de bendiciones. En otro contexto hay otro versículo que habla de lo mismo, pero habla de las bendiciones. Por ejemplo, yo no voy a estarle dando dinero a alguien que sé que está refugiado en el alcohol. Eso es una perla. Pero la persona quiere seguir fallando, quiere seguir en su pecado. Pues darle dinero no le va a cambiar la vida, pero hay algo que sí le va a cambiar la vida, es el evangelio. Entonces, lo de echar las perlas a los cerdos habla más de las bendiciones que nosotros podemos darle a otro, y esas bendiciones no le van a servir, sino las va a convertir en maldiciones. Pero el evangelio no se convierte nunca en una maldición. El evangelio siempre va a ser una bendición. Creo que se va a cortar la transmisión. Voy a invitarlos para que estén orando. Si surge alguna pregunta de este tema, los invito a que dentro de 8 días la guardemos. Listo. Dios los bendiga. Voy a mandar una oración por el grupo. Amén.